Si tienes por ahí tu Biblia, tu lápiz, tu cuaderno, siempre va a ser bueno tener una Biblia, lápiz, cuaderno. Yo aprendí, al menos de recién convertido Felipe, una vez me dijo, Pastor Felipe, me dijo, es mejor un lápiz pequeño que una memoria larga, porque tarde o temprano las cosas se olvidan. Así que animarte a tener un lápiz, un cuaderno. Hoy día vamos a iniciar una nueva serie que se llama Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Entonces la oración es algo primordial, es algo crucial en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Hemos dicho y hemos proclamado, lo escribimos, lo proclamamos a todos lados. Cristianismo no es una religión o un conjunto de reglas a cumplir, sino que es en base a una relación. Pero esa relación se basa en la oración, donde podamos ir tal como somos, tal como estamos, y podamos establecer una relación con el Padre. Así que queremos iniciar hoy día una serie acerca de Enséñanos a orar. Seguramente vamos a estar 2 o 3 domingos hablando, dando ciertos tips sobre cómo avanzar en la oración, porque es la realidad de cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a experimentar o profundizar en lo que Dios tiene para nuestras vidas? Y eso pasa por estar, ¿cierto?, en la presencia de Dios. Así que quiero animarte a que podamos avanzar con el Señor. Así que, bueno, vamos a leer, ¿cierto? Primeramente, vamos a leer en el libro del 1 Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo viene y escribe algo maravilloso. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 y 18, dice lo siguiente. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Pero nos llama el apóstol Pablo, aquí tenemos muchos tips, de este puro versículo podríamos hacer una serie, ¿cierto?, de predicaciones, pero dice, estén siempre alegres. Esa palabra alegría, ¿cierto?, es la traducción o la interpretación de la palabra gozo, que es diferente a la felicidad. La felicidad es situacional, es circunstancial, pero el gozo o la alegría es lo que el Señor genera en lo profundo de nuestro corazón. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, oye, que estén siempre alegres, no porque las situaciones están bien, no porque todo está marchando bien, sino porque Dios da la esperanza en nuestros corazones. Entonces la alegría, el gozo, es una herencia, es una virtud que Dios tiene para sus hijos e hijas. Y en medio de la situación más compleja que tú o yo podamos estar pasando, podemos experimentar esa alegría de Dios, esa paz de Dios que Él nos da. A eso se refiere el apóstol Pablo, a que estén siempre alegres. No se trata de andar siempre riéndose o echando la talla. Significa que en lo profundo del corazón tenemos la esperanza de que Dios está en control. Y después añade claramente, oren sin cesar. Y después, oren sin cesar significa esa oración del corazón. No esa oración que oro así, gracias Padre por esta comida y me voy. No, es una oración del corazón donde constantemente podemos ir al camino al trabajo o podemos estar en el trabajo o podemos estar en la casa, pero conectados con Dios en nuestro corazón. ¿Ya? Y después dice, den gracias a Dios, desarrollar un corazón de gratitud, porque esta es la voluntad de Dios para todos nosotros. Pero la oración es la clave, ¿cierto?, para conocer y profundizar una relación con Dios. Ahora, dice que la oración debe ser nuestra primera respuesta ante toda situación y no nuestro último recurso. Lamentablemente, muchas veces la oración la tomamos como el último recurso. Y cuando enfrentamos situaciones, buscamos nosotros solucionar, y al final, cuando ya no encontramos la solución, decimos, ¿y si oramos? ¿Y si oramos? Cuando la palabra nos dice que la oración tiene que ser lo prioritario para cada uno de nosotros. La oración es la prioridad. Entonces, en la medida en que nosotros pongamos la oración como prioridad, ¿cierto?, antes de cualquier otra cosa que nosotros busquemos solucionar. Por eso es tan importante qué situación tú estás pasando. Y tal vez estás buscando tú solucionar, estás buscando tú transformar cosas, cuando la realidad es que ni tú ni yo tenemos en nuestra humanidad el poder para cambiar o transformar cosas. Pero sí Dios lo tiene. De hecho, la realidad es que para nosotros hay un montón de cosas que son imposibles, pero para Dios
nada es imposible. Entonces, que la oración sea nuestra primera respuesta y no nuestro último recurso. En Segunda de Crónica, capítulo 7, versículos 13 y 14, el profeta viene a hablar al pueblo y le dice lo siguiente: cuando yo cierre los cielos, Dios hablando por medio del profeta, cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, ¿qué va a hacer el Señor? Dice, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Es decir, si estamos pasando por situaciones complejas, y acá el profeta hablando con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel era como tú o como yo, que a veces nos acercamos a Dios, a veces nos alejamos de Dios, a veces tenemos una relación un poco más profunda, a veces más superficial, a veces nada. El pueblo de Israel era así, era igual como tú y como yo. Entonces Dios, hablando a través del profeta, les dice, oye, pero si están pasando por situaciones complejas, pero si me buscan, si se humillan, si oran, si ustedes dejan su mala conducta, se alinean con mi voluntad, yo los oiré y transformaré y cambiaré las circunstancias que ustedes están viviendo. Ese es el compromiso de Dios. Entonces, claro, cuando nosotros estamos muchas veces pasando por situaciones, buscamos nosotros buscar las soluciones. Entonces, si arreglo aquí, si hablo con este acá, si me muevo por aquí, si me muevo por allá. Pero la verdad es que la palabra de Dios, la primera directriz que nos da, es la directriz de buscar al Padre. La primera directriz que Él nos da es, si tú te humillas, porque parte de buscar ayuda es humillarse. Cuando tú vas a golpearle la puerta a alguien para buscar ayuda, estás de alguna manera diciendo, sabes que yo tengo falta de esto y necesito que tú me ayudes. Es un reconocimiento de una necesidad. Entonces, claro, cuando vamos a Dios estamos diciendo, Señor, te necesito. Y podemos orar. Y si nosotros nos alineamos con la voluntad de Dios, Dios mismo dice, ¿sabes lo que yo voy a hacer? Primero voy a escuchar tu oración y voy a transformar. Dice, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré tu pecado, limpiaré tu pecado y restauraré las situaciones complejas que estás pasando. Por eso que la oración no puede ser la última alternativa. La oración tiene que ser nuestra primera alternativa. Cuando nosotros estamos pasando cosas, lo primero que debemos hacer es decir, vamos a orar. Oremos, presentemos esta situación ante Dios, busquemos a Dios en esta situación. Y segundo, tal vez, comenzar a accionar en base a lo que Dios pueda estar hablándonos. Entonces, hoy día, ¿cierto? Lo que vamos a ver, ¿cierto? En Lucas 11, versículo 1, ¿cierto? Cuando los discípulos le piden al Señor Jesús, enséñanos a orar. Y dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Para Jesús era un hábito la oración. No era una alternativa, era un hábito, era parte de su conducta de vida, era el orar y pasar tiempo con el Padre. En muchas partes, Marcos 1 dice que él se levantaba muy temprano, aún de madrugada, para orar y pasar tiempo con Dios. Bueno, sus discípulos dicen que un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan le enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos. Lo veían en ese hábito. Jesús tenía ese hábito, entonces los discípulos les llamó tanto la atención que le dijeron, ¿por qué no queremos orar como tú oras? Queremos tener esa relación con el Padre que tú tienes. Queremos caminar con Dios como tú caminas con Dios. Entonces, Jesús va y les enseña y les da aquí en el libro de Mateo, ¿cierto? Mateo 6, del versículo 9 al 13, les da ciertas indicaciones, que esta va a ser la base, como es, enséñanos a orar uno, esta va a ser la base del cómo Jesús enseñó a orar. Y dice, en Mateo 6, versículos 9 al 13, dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ustedes deben orar así. ¿Recuerda qué es lo que dijo Jesús? Ustedes deben orar así. Danos hoy nuestro pan de cada día, nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal.
En otras traducciones también dice que a ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cierto? Entonces Jesús viene y les da ciertas directrices. Ante la solicitud y lo que los discípulos le pidieron, Él viene y le dice, ya, ok, siéntense. Cuando ustedes vayan a orar, oren de esta manera. Y les da ciertas directrices, ¿cierto? Que es lo que vamos a ver, básicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Nosotros debemos orar así. Número 1. ¿Qué le enseñó Jesús? Padre nuestro. Padre nuestro. Fue lo primero que Jesús enseñó. Entonces, acercarnos a Dios, ¿cierto? Conectarnos con Dios como Padre. Acercarnos a Dios con un corazón de hijo que viene a abrazar y a buscar la seguridad, la protección, el amor, la paternidad de parte de Dios. Lo primero. En un momento Jesús les dijo a sus discípulos, ¿qué hijo? Si le pide pan a su padre le dará un pescado. O si le pide comida, le va a dar una serpiente. Sino que lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo dará. El Padre es un Padre bueno y amoroso. La primera figura que Dios se presenta ante cada uno de nosotros es como Padre, un Padre amoroso. Y aquí se cruzan muchas cosas porque tal vez cada uno de nosotros tuvo diferentes experiencias con su Padre terrenal y que muchas veces a nosotros se nos cruzan con nuestra relación con Dios. Pero Dios es el Padre perfecto. Él es el Padre perfecto que ama y corrige de manera perfecta. Él no es indiferente a nuestras vidas. Tal vez muchos de nosotros crecimos con un Padre indiferente. Y crecimos con uno más y ahí crecimos nomás. Y nuestro Padre fue indiferente a cada uno de nosotros. Pero Dios no es indiferente a tu vida. Dios es un Padre que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y por eso que lo primero que dijo Jesús, cuando ustedes se acerquen a orar, cuando ustedes vayan a orar, cuando ustedes estén orando, lo primero, partan, Padre nuestro. Entendiendo, como dice en Juan 1:12, que todo aquel que cree en Él y que todo aquel que entrega su vida a Jesús tiene el derecho, la potestad y la autoridad de ser llamado o llamada hijo de Dios o hija de Dios. Entonces, claro, el diablo muchas veces viene a cuestionar nuestra paternidad o el hecho que somos hijos y lo cuestiona. De repente cometemos errores, metemos la pata y viene el diablo y dice, si tú eres hijo, ¿por qué pasó esto? Pero nada va a cambiar el hecho de que tú eres un hijo o hija de Dios. Y por eso que Jesús lo primero que dice, Padre, cuando ustedes oren, lo primero, Padre nuestro. Entonces me gustaría leer en Romanos 8, versículo 15, dice lo siguiente. Dice, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los ha esclavizado al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Ese Abba es una expresión amorosa a un Padre amoroso. Ese Abba es ese Espíritu en nosotros, es el Espíritu Santo en ti y en mí, que nos habilita, nos capacita y nos da el lugar para tomar como hijos e hijas de Dios y que nos permite acercarnos con libertad al Padre para simplemente decir, papi, te necesito. Padre, te necesito en este momento. Entonces Jesús deja con claridad, cuando tú te acerques a Dios, lo primero es Padre nuestro. Lo primero es eso. Número 2, santificado sea tu nombre. Y que aquí se nos viene, ¿cierto?, la realidad de adorar su nombre. Adoración es algo importante. En el reino de Dios, la adoración es el recurso principal que ocurre ante el trono de Dios. Dice que ante el trono de Dios hay ángeles, querubines, hay ancianos y millones de todas personas de toda tribu, lengua y nación que solamente están adorando y exaltando el nombre de Dios. Por eso es tan importante que tú y yo aprendamos. Si ahora no te gusta adorar a Dios, tienes que aprender. Este es el momento donde estamos siendo entrenados para adorar al Padre por la eternidad. Entonces lo primero que Jesús le enseña es acércate a Dios como un Padre. Pero lo segundo que Él dice es adóralo. Y adórale su nombre. Cuando habla de su nombre, tiene que ver con su carácter.
Mira, en Isaías 25, versículo 1, dice lo siguiente: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré, te alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, Dios. Y desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. O sea, el profeta Isaías viene, Señor, y le dice, tú eres mi Dios, ¿cierto? Y te adoraré, porque tus planes, Señor, son fieles, son estables, son seguros. Dios tiene un plan para tu vida, y eso es el mejor plan que tú puedas vivir en tu vida. Lo único que te va a llevar a experimentar la plenitud de la vida es poder vivir en sus planes y propósitos. Entonces lo que dice aquí el profeta es, te exaltaré y alabaré tu nombre. Bueno, en el Antiguo Testamento Dios tiene varios nombres, ¿cierto? En hebreo, pero dice que Dios es un Dios justo, es un Dios sanador, es un pastor, es un proveedor, Él es Señor, Él es el Padre. Esta palabra Padre que usa en el Antiguo Testamento es como la semilla de donde surge todo. La semilla de donde surge todo. Él es la paz, Él es poderoso. Cuando alabamos su nombre en el Antiguo Testamento, ¿cierto? El pueblo de Israel le asignaba ciertos nombres de acuerdo a ciertas circunstancias, y Dios tenía esa cualidad, esa capacidad de ser justo, sanador, pastor, proveedor, restaurador, Señor, etc. Entonces le adoramos no porque hay algo mágico, le adoramos no porque es una cuestión de, no sé, un karaoke lindo, sino que le adoramos y le exaltamos de corazón por quién es Él. A eso se refiere Jesús cuando dice adorar su nombre, es adorarle por quién es Él. Antes la pregunta fue, Señor, enséñanos a orar. Bueno, cuando oren, dirígete a Dios como Padre nuestro, santificado, adórale, ¿cierto? Adora su nombre. Número 3 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué significa esto? Caminar en su voluntad. Caminar en los planes que Dios tiene para tu vida. Caminar en aquello, ¿cierto?, que Dios tiene para ti. Lo mejor que tú puedes hacer, lo mejor que uno puede hacer es caminar, descubrir tus dones, tus talentos, tus capacidades para poder descubrir ese propósito, ese plan que Dios tiene para ti. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Pero caminar en su voluntad es buscar su reino. Reconocer que Él es Rey, que Él es Señor, y que sus planes superan en gran manera nuestros planes. Escúchame esto, los planes que Dios tiene para ti superan en gran manera los sueños que tal vez tú tienes para ti. O sea, yo tengo muy claro que nosotros nos quedamos cortos, ¿cierto? Nos limitamos por nuestra humanidad, pero Dios tiene esa capacidad de llevarnos mucho más allá de donde hoy día tú estás. Sus planes superan. Por eso que Jesús dice, cuando ustedes oren así, Padre nuestro, santificado, adorar, pero después dice, reconozcan su reino y caminen en su voluntad, porque Él es Rey y Él es Señor. Caminar en su voluntad, caminar en sus planes. Luego le añaden, como número 4, dice, danos hoy nuestro pan cotidiano, que Dios sea nuestro proveedor, ¿cierto? Confiar en la provisión de Dios cada día, cada día. Jesús dijo en un momento, es tan interesante, porque Jesús dijo en un momento, no se afanen, cada día tiene su propio afán. Y claro, nosotros como seres humanos que vivimos preocupados del mañana, vivimos preocupados de lo que vendrá, de lo que pasará, de lo que ocurrirá. Y eso genera en nosotros situaciones, el afán genera en nosotros angustia o genera en nosotros cierto desconcierto. Pero el Señor Jesús nos llama a confiar en la provisión de Dios cada día, cada día, cada día. Cuando el pueblo de Israel caminó en el desierto, ¿cierto? Y no había nada para comer, nada para comer. Hasta que un punto el pueblo llegó a discutir con Moisés, oye, ¿nos trajiste para acá para morir de hambre? Y fue Moisés y habló con Dios. Y Dios les daba de comer cada día ese maná. Cada día. Y no podían guardar el maná para el otro lado, para el otro día. Era cada día tenían que comerse lo que ellos tenían. Y cuando se cansaron del pan,
Fueron, discutieron con Dios y otra vez, y Dios les dio codornices. Entonces, cada día, para poder confiar en la provisión diaria de Dios. Yo quiero invitarte a, Pastor Felipe una vez me dijo la siguiente, me dijo, ¿sabes, Cristian? Uno tiene que aprender a vivir, ¿cierto?, planificado para 5 años, con un plan a largo plazo, pero creyendo y confiando que Jesús viene cada día. Hay que levantarse cada día como si este fuera el último día, pero planificar más allá. Porque si no, uno va a entrar en el afán, en la angustia, ¿cierto? Entonces, número 1, Padre nuestro, acercarse a Dios como un Padre amoroso. Número 2, adorar su nombre, adorar por quién es Él. Número 3, ¿cierto? Caminar en su voluntad. Número 4, confiar en la provisión de Dios para cada uno de nosotros cada día. ¿Cierto? En Mateo 6, versículo 26, dice lo siguiente: fíjense en las aves del cielo, no siembran, no cosechan, ni almacenan en sus graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? O sea, este Padre Celestial amoroso va a proveer para nosotros cada día. Cada día. Claro, a veces nosotros por la presión social o la presión, ¿cierto?, de nuestros amigos, vecinos, etcétera, nos autogeneramos imposiciones de tener más y más cosas. Pero el reino de Dios, el compromiso del reino, es darnos lo que tú necesitas. Dios es un Padre bueno y que va a proveer para cada una de nuestras necesidades. Número 5, Jesús dijo, perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Perdonar. Tener un corazón correcto con Dios y con las personas. Perdonar a otros. A veces, claro, nosotros nos defendemos, a veces hay días en que uno anda más sensible que otro. Pero la realidad es que somos llamados a perdonar a otros como Él nos ha perdonado. Perdónanos, Dios. Y a veces nosotros, religiosamente o fariseicamente, a veces nosotros vamos ante Dios y le pedimos perdona a Dios, perdóname Dios, perdóname, pero nosotros no tenemos la capacidad de extender perdón a otros. Recibimos gracia, pero extendemos juicio. Recibimos perdón y extendemos condenación. Pero Dios no es así. Y el llamado del Padre es a que podamos perdonar como Él nos perdona. De hecho, en el libro de Colosenses, el apóstol Pablo escribe, de modo que se toleren unos a otros. Es interesante esta palabra que usa, tolerar, ¿ya? Pero dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. A veces no es fácil, el perdón no es una cuestión tan fácil a veces. Pero somos llamados al perdón. El perdonar no es olvidar. El perdonar no es como, sí, ahora ya no me acuerdo de esto. Sino que el perdonar es extender amor por sobre la situación. Es poner perdón allá. Es poner amor allá. Misericordia, gracia. ¿Qué es lo que hace el Padre con nosotros? La Biblia dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, que si vamos ante Dios, abrimos nuestro corazón, si somos vulnerables ante el Padre, Él es fiel, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ese corazón es el corazón que el Padre busca de cada uno de nosotros. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Aprender a tener un corazón correcto con Dios y con los demás. El apóstol Pablo dijo, mira, en cuanto dependa de ustedes, que estén bien con todos. ¿Qué significa eso? Significa que si de alguna manera tal vez tenemos algún conflicto con otra persona, que nosotros podamos cuidar nuestro corazón. Amor y perdón son las características del Evangelio. Bueno, número 6 dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y acá tenemos que entender algo, que estamos en medio de una lucha espiritual. Y a veces nosotros nos olvidamos de esto y nos levantamos cada mañana como creyendo, no, si el día viene nomás. Pero la realidad es que tú y yo tenemos un enemigo. Y ese enemigo se llama Satanás,
el diablo. Y uno puede decir, pastor, si ya estamos en el siglo XXI con toda la tecnología que hay, pero existe, el diablo existe y es real. Y el diablo no es Dios, definitivamente no es Dios. Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. El diablo no le llega ni a los tobillos. Pero sí el diablo tiene un ejército de demonios con los cuales él genera ciertas luchas y ciertos elementos que atentan contra nuestra fe. Por eso es tan importante tener claridad acerca de esto. El Padre, ¿cierto?, nos ha dado autoridad a ti y a mí para ejercer, ¿cierto?, autoridad sobre el diablo y sus demonios. Tenemos que tener claridad de algo. Estamos en medio de una lucha espiritual. Cada día en la mañana. Por eso es tan importante. Cada día en la mañana, cuando tú te levantas, poder decir, Padre, lléname de tu Espíritu. Lléname con tu Espíritu Santo, Dios. Yo estoy claro que el apóstol Pablo escribe que el diablo tiene estrategias para cada uno de nosotros. Recordemos que él busca hurtar, matar y destruir. Esa es la pega del diablo, eso es su objetivo. Robar nuestra vida, destruir nuestra vida y por último, matar nuestra vida. Por eso que es tan importante que tú y yo podamos caminar, ¿cierto?, llenos de su Espíritu Santo. En Efesios 6, versículo 12, dice lo siguiente, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha no es contra otra persona, y esto es complejo de entender. Nuestra lucha no es con que esa persona no me saludó, esa persona no me habló, nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha es, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Tu hermano no es tu enemigo. La gente de la iglesia no es tu enemigo. Tu vecino, tu vecina, tu hermano, tu papá, tu mamá, tu suegra, no es tu enemigo. Tenemos un enemigo, ¿cierto? El diablo. Y contra él tenemos que levantarnos cada día en la mañana. ¿Cuáles son nuestras armas? Primero, Señor, lléname de tu Espíritu. Aprender a caminar guiados por el Espíritu Santo. Estamos en una lucha espiritual diaria, cada día. Y el diablo tiene un plan. Mira, lo maravilloso de todo esto es que Jesús habló y dijo que nosotros estamos en la mano de Dios. Y nada ni nadie puede arrebatarnos de su mano. El diablo no tiene el poder, escúchame esto, el diablo no tiene el poder ni la autoridad para robarte de la mano de Dios. Pero sí puede ponernos piedras para tropezar. Sí puede colocar situaciones para que nosotros dejemos de creer o dejemos de confiar o dejemos de caminar. Él va a generar situaciones. Y por eso cuando uno camina lleno de su espíritu, uno va a estar más atento a esas situaciones que el diablo tiene planificadas. Por eso estamos en una lucha diaria. Nuestra lucha no es contra otras personas. De hecho, somos llamados a amar al prójimo como a nosotros. Nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. Número 7, para ir terminando, es tuyo es el reino, el poder y la gloria de Dios. Confiar en quién es Dios. Tuyo es Dios, todo lo que hay, todo lo que existe. Señor, todo lo que tenemos, todo lo que movemos, nuestras propias vidas. La Biblia dice que ahora no siquiera somos de nosotros mismos, sino que hemos sido comprados con el poder de la sangre de Cristo. Tuyo es Dios, el poder, la gloria, la honra, la victoria. Jeremías escribió en Jeremías 32, versículo 17, Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra, porque para ti, Dios, no hay nada imposible. Jeremías allá en el Antiguo Testamento, mirando cómo es Dios, dándole gloria, el poder, el reino, la autoridad y reconociendo quién es Dios. Por eso que cuando le preguntan a Jesús, ¿cómo hemos de orar? ¿Cómo vamos a orar? Y cuando ustedes oren así, pero cuando terminamos la oración, cuando vamos a terminar de tener este tiempo con el Padre, podemos mirar al cielo y decir, Señor, tuyo es el poder y la gloria. Nadie hay como tú, porque para ti no hay nada imposible, porque tú creaste todo, Dios. Todo lo que existe lo creaste de la nada. Y Dios es todopoderoso para restaurarnos de la situación en que tú y yo estamos hoy día.
Dios quiere renovar nuestras fuerzas, renovar nuestra mente, echar fuera los pensamientos que tal vez a veces te amargan, te roban. Dios quiere tomar el control de eso. Por eso es tan importante que podamos decir, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13 dice, y oí a cuánta criatura hay en el cielo. Este es escribiendo el apóstol Juan, que en un momento tuvo como un éxtasis, en un momento tuvo como una visión del reino, tuvo una visión del cielo, y en esa visión del cielo, él escribió y dice, yo oí a cuánta criatura hay en el cielo, los ángeles, los arcángeles, todo lo creado, y en la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todos en la creación que cantaban, que proclamaban, ¿qué cosa? Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Exaltar a Dios. Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Confiar en quién es Dios. Cuando le preguntaron a Jesús entonces y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Jesús dijo, bueno, ustedes cuando oren deben orar así. Nosotros debemos orar así. Conectarnos con Dios, no de manera religiosa, no como un Dios que está alejado, indiferente de nosotros, sino como un Padre amoroso. Abba, Padre. Adorar su nombre, caminar en sus planes, caminar en su voluntad, confiar en la provisión de Dios, tener un corazón correcto con Dios y con las personas. Estamos en medio, entendiendo que estamos en medio de una lucha espiritual y confiar en quién es Dios. Cuando ustedes oren, oren así. Si alguien me pregunta cuáles son los pasos de la oración o cómo debemos crecer en la oración, esto es lo esencial y es lo fundamental. Esta es la base. Cuando le preguntaron los discípulos a Jesús y le pidieron, Señor, enséñanos a orar, estas fueron las indicaciones de Jesús. Esto fue lo que Jesús les enseñó. Por lo tanto, Señor, que esta sea nuestra oración durante las próximas 2 o 3 semanas, o durante el mes, tal vez, que vamos a pasar julio. Señor, enséñanos a orar. Que esta sea tu oración y sea mi oración. Señor, enséñanos a orar. Hay un libro muy re bueno de un autor que se llama Leonard Ravenhill. Y él escribió un libro, ¿Por qué no llega el avivamiento? Y él se refiere a la oración como la Cenicienta. Igual que el cuento de la Cenicienta. Él dijo, la oración es como la Cenicienta que tal vez la tenemos abandonada en un lugar, la tenemos abandonada por ahí, sin saber que es el personaje central de todo el cuento. Señor, enséñanos a orar. Yo quiero animarte a algo por las próximas 2 o 3 semanas, por los próximos 2 o 3 domingos, a que esta sea nuestra oración. Padre, queremos ir ante ti. Enséñanos a orar, Dios. Señor, que tú nos guíes en la oración en base a tu enseñanza, Dios. Así que yo quiero animarte en este proceso, que el Padre pueda venir y guiarnos para enseñarnos a orar. Allá donde tú estás, me gustaría invitarte a que podamos orar y buscar a Dios en esto. Mira, yo sé algo. La palabra dice que el que busca, encuentra. Al que llama, se le abre. El que golpea, se le abre. Dios está atento. Dios no está escondido. Dios no está escondido de nosotros. Dios está esperando para que nosotros, como hijos e hijas, podamos ir y relacionarnos con Él. Pero nosotros nos llenamos en el día con diferentes cosas. Nos llenamos en el día, ya sea con esto otro. Y al final no pasamos tiempo con Dios. Señor, enséñanos a orar. Igual como los discípulos. Señor, enséñanos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia. Y Señor, yo te pido esta mañana que tú tomes el control de cada situación. Vamos a ti, Señor, con la seguridad y confianza que tú, como un Padre amoroso y un Padre, Señor, lleno de gracia y de bondad, Señor, viene y nos abraza y nos recibe a cada uno de nosotros en la situación en que estamos, que no depende de nosotros, sino que es tu gran amor y tu maravillosa gracia. Así que, Señor, ven, echamos fuera toda mentira del diablo,
toda mentira que el diablo ha puesto de rechazo. Dios no te rechaza. Escúchame esto. Hay algunos de ustedes que están pensando que Dios te rechaza, tal vez por tu comportamiento. Ese es un engaño del diablo. Dios no te rechaza. Dios te ama con un amor profundo e incondicional. Así que, Padre, yo oro esta mañana o esta tarde, Dios, para que tú vengas a la vida de cada uno de los que estamos conectados acá y podamos, Señor, experimentar esta relación paternal contigo, Dios. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Un gran abrazo, iglesia. Te invito a que podamos, por las próximas semanas, que nuestra oración, tu oración, que nuestra oración como iglesia, que nuestra oración como hijos e hijas pueda ser: Padre, enséñame a orar. Enséñanos a orar. Amén. Ya, iglesia, que Dios les bendiga. Recuerda de alguna manera poner me gusta y compartir si está en YouTube o está en Facebook, por la finalidad que otros también puedan escuchar y ver los mensajes que estamos llevando por iglesia. Pero gracias a cada uno de ustedes por conectarse, ¿cierto? Y por ser parte de esta reunión que cada día, cada domingo estamos llevando. Amén. Recuerda poner me gusta y compartir, suscribirte al canal para que podamos, ¿cierto?, seguir alcanzando a otras personas. Bueno, iglesia.